Dios que yo predico? El Dios que yo predico es el Dios maravilloso. Gloria al Señor. El Dios que yo predico es el Dios que todavía sigue salvando, que todavía sigue teniendo misericordia de nosotros. El Señor que nos amó, nos salvó y todavía el Señor está con nosotros en nuestras dificultades. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así que en este momento yo deseo que el Señor ministre tu vida, que el Señor te hable, que el Señor hoy haga maravillas. Estamos en un momento bien difícil. Estamos pasando por una época de la humanidad. No solamente yo, no estoy hablando de mi persona, de Reinaldo Peña. No, la humanidad. Tú que me estás oyendo, tal vez tú estás en un mejor momento de finanzas, tal vez estás próspero, tal vez estás sólido, tal vez en este momento no te falta nada, tienes buena salud, pero tal vez no te hayas dado cuenta el momento que está pasando la humanidad, el momento que la humanidad está viviendo. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo peligroso. Estamos viviendo el tiempo que el Señor Jesucristo llamó principio de dolores. Por eso, ahora que yo he entendido para qué me mandó el Señor a este lugar, estoy bien claro y cada día le pido, Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin y que yo pueda, Señor, que yo pueda predicar tu palabra con verdad. Que yo no sea una persona religiosa, porque, hermano, la religión nada es. La religión nada es. Muchos cristianos evangélicos se han molestado por tiempos que alguien dijo que la religión es el opio del pueblo. Hermano, y esa palabra hay que saberla tomar. La religión es el opio del pueblo. Hermano, si miramos desde un lado constructivo, por el punto constructivo, el apóstol Pablo hoy dijo, oírlo todo, retener lo bueno. Hermano, ser religioso no le agrada al Señor. Eso es lo que quiere decir esa palabra, que la religión es el opio del pueblo. Ser religioso no le agrada al Señor. Cuando yo oí por primera vez esa palabra, en el primer instante como que me estremeció y como que dije, uy, ese tipo es un perverso, y tal vez no sé con qué intención lo dijo él, cuando él dijo esas palabras. Pero si hoy, usted que es cristiano, usted que anhela ir al cielo, si hoy usted se sienta a hacer un análisis profundo de esa palabra, la religión es el opio del pueblo, hermano, yo pienso que hay gran porcentaje de realidad. ¿Por qué? Porque la religión engaña, porque la religión roba, porque la religión pervierte, porque la religión no es nada, hermano. Y hoy en día hay muchos, millones en Colombia, hay millones y millones de cristianos evangélicos que son religiosos, y lo más tremendo es que están engañados pensando que va a sonar la trompeta y que ellos, por estar con una Biblia debajo del brazo, se van a ir para el cielo. Y están engañados, ¿sí? Están engañados. Mire, voy a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y dice la Biblia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque, oído, aquí sí está la esencia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
en este momento, Señor, invoco la dulce presencia del Espíritu Santo para que sea dándome sabiduría, poder y autoridad para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato y ligo todo poder del diablo, toda obra que se levante contra la predicación de tu palabra, Señor, y echo por tierra al enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, le ordeno a Satanás, que tiene las mentes engañadas, que suelte las mentes y los corazones de las personas que hoy van a oír tu palabra. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, predico esta palabra para salvación. En el nombre de Jesús, todo espíritu de engaño, de confusión y de mentira se cae. En el nombre de Jesús, la verdad de Cristo va a prevalecer hoy en la vida de las personas que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor. Hoy voy a predicar bajo el tema: el Evangelio no es religión. Amén. Hoy voy a predicar bajo el tema: el Evangelio no es religión. Saludo en este momento ahí a las personas que están llegando a la sintonía, a este en vivo. Deseo que la paz de Dios esté en tu corazón. Deseo que Dios te bendiga. Deseo que en esta mañana el Señor hable a tu corazón y a tu vida con una palabra de claridad. Que en esta mañana usted pueda entender lo que es verdaderamente el Evangelio. Gloria al Señor. Bueno, me retrocedo un poquito para las palabras que estaba diciendo. De pronto alguien está llegando ahí a la sintonía. Para las personas que no que están llegando a la sintonía, yo quiero retroceder mis palabras que acabé de decir, y es lo siguiente: que en cierto momento algún filósofo, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo el nombre, pero lo que vale es la esencia de las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las palabras hay poder. La Biblia dice, el Señor dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ame comerá de sus frutos. Cuando usted oiga una palabra, usted tiene que analizar esa palabra, qué intención lleva. Lleva una intención o un propósito de bendecir o de maldecir tu vida, ¿sí? Entonces, cuando yo oí esta palabra, que la religión es el opio del pueblo, yo me aterroricé, hermano, ¿sí? Hermano, ¿por qué? Porque yo dije, esa persona que dijo esas palabras está en contra de Dios, ¿sí? Está en contra del Evangelio. Ahora, el único que sabe y conoce verdaderamente el corazón y la intención con que él lo dijo, tal vez él no quería referirse a la religión como tal, sino que él tal vez quería referirse a la Biblia, al Evangelio, a lo que es poder de Dios. Entonces, en el momento en que él dijo esas palabras, ¿sí? En el momento en que él dijo esas palabras, Dios lo oyó. Y allá todo quedó escrito, porque todo está quedando escrito. Tranquilo, no se preocupe usted, porque si aquel hombre lo dijo con intención, porque tiene fastidio, odio, porque no le gusta el Evangelio de Jesucristo, pues allá él, con su conciencia ante Dios. Pero yo hoy, haciendo un análisis de esta palabra, de esta frase, de este pensamiento, hermano, la religión es el opio del pueblo. En cierto punto hay verdad en esta palabra. ¿Por qué? Porque es que la religión no salva a nadie. La religión nada es. Hermano, hay verdad. Si nosotros miramos, analizamos, escudriñamos esta palabra, la religión es el opio del pueblo. Hermano, hay una verdad en esto. ¿Por qué? Porque la religión no es nada. La religión nada es. La religión no tiene poder. No tiene poder de Dios. Claro, no tiene poder de Dios. No tiene poder para salvar. No tiene poder para sanar. No tiene poder para hacer maravillas de parte de Dios. De parte de Dios, ¿sí? Entonces,
si miramos hasta ahí, hermano, hermano, hay una razón. Dios no quiere que usted sea religioso. Dios no quiere que yo sea religioso. Dios no quiere que nosotros seamos religiosos. Dios está cansado de religiosos. El Señor le decía al pueblo de Israel: estoy hastiado de sus sacrificios. Pecaban, iban, compraban un novillo, un ternero, lo sacrificaban y volvían y pecaban, y ya sabía cuánto le valía el pecado que iban a cometer. ¿Sí ve? Eso es religión. Estar la persona constantemente reconociendo que es pecador, pero no se aparta del pecado, que es pecador, que necesita a Dios y ay sí, Diosito, pero no hace una entrega de corazón con conciencia plena a Dios, de invitar a Dios a su corazón y a su vida para que Dios ministre su vida, para que Dios, además de ministrar su vida, administre su vida. Un hogar sin Cristo está en peligro, está fuera de Dios. El hogar que no tenga Cristo. Por eso, como decía la canción que estaba cantando ahora, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús el que verdaderamente vale. Jesús es el Evangelio. Jesucristo es poder de Dios. Jesucristo es la Biblia. Jesucristo, mire, usted quiere hablar con Jesucristo, tome la Biblia, lea los 4 evangelios. Quiere ser ministrado por el poder del Espíritu Santo, léase el Nuevo Testamento. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué se avergüenza de leer la Biblia? ¿Por qué no quiere leer la Biblia? ¿Quiere ser sabio? Tal vez tú seas sabio en tu propia opinión. Tal vez tú seas un profesional, una persona muy adinerada, tiene mucho dinero, tal vez sea muy talentoso para los negocios, te llega muy fácil la plata, hace unos negocios súper buenísimos, muy productivos. Te felicito. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no es nada. Te puedes ganar los premios Nobel que te alcances a ganar. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás hueco, estás vacío. ¿Sabes una cosa? Cuando el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, el apóstol Pablo era un religioso. Era un religioso. Por eso él, ahora en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, habla del poder de Dios, porque eso fue lo que él vivió, un cambio. Él más adelante, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, o la primera, si no estoy mal, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, él dice: de modo que si alguno está en Cristo, esa es la esencia. Ir a la iglesia, a cualquier iglesia que usted vaya, sea evangélica, sea de la religión que sea, si usted va, pero usted no tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no está en tu vida, tú estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú vas, cantas, lees la Biblia, te predican y sales y sigues pecando. Sigues desconectado de Dios. Sigues amando más al mundo, amando más las riquezas, amando más el pecado, amando más la vanidad, hermano. El sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sabe qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, hermano. Y si nosotros quitamos nuestros ojos del Señor Jesucristo y ponemos nuestros ojos en la vanidad de la vida, no hay nada, hermano. Estamos graves, estamos en cero, estamos en huecos, estamos vacíos. ¿Sabe qué es lo único que llena a la persona? A Cristo en el corazón. Mira, el apóstol Pablo era tan religioso, era un líder religioso, que él, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió, sígueme, oye, descendió a la tierra. El Espíritu Santo visitó la tierra, llegó a la tierra. ¿Sabe qué?
Hermano, fue un estruendoso mover de la gloria de Dios cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra. Pero el enemigo no se quedó quieto. El enemigo empezó a hacer guerra. Hermano, el solo hecho de haber matado, crucificado al Señor, ¿sabe qué? El enemigo, el diablo, el Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿sí? Él pensó que había ganado. Él pensó y que celebró su triunfo, que había ganado. ¿Por qué? Porque mataron a ese tal Jesús que decía llamarse el Hijo de Dios. Pensó que había ganado. Pero ¿sabe una cosa? Ahí fue cuando nosotros triunfamos. Ahí fue cuando nosotros vencimos. Porque el Señor Jesucristo con su sangre preciosa venció la muerte, venció el pecado. Jesús venció, hermano, por nosotros, nuestro Salvador, nuestro amado Señor. Y sabe una cosa, descendió el Espíritu Santo después de que el Señor había ascendido, hermano, y empezaron esos apóstoles ungidos por la unción del Espíritu Santo a predicar la palabra del Señor, a predicar lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen, hermano, y en el nombre del Señor Jesucristo se hacían los milagros, maravillas, hermano. Hasta el apóstol Pablo resucitó a Eutico, que cayó de un tercer piso porque el apóstol Pablo estaba predicando y se había extendido. Y el apóstol Pablo fue y oró por él y Eutico resucitó, hermano. Esa resurrección fue la obra gloriosa del Espíritu Santo. Esa resurrección la hizo el Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo en la vida de Pablo. ¿Sí ve, hermano? Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, no se quedó quieto. ¿Sabe qué empezó a hacer él? Empezó a hacer persecución a los cristianos. Hermano, y todo el que invocara el nombre del Señor, lo mataban. Todo el que invocara el nombre del Señor lo mataban, hermano. ¿Sabe qué hacía el apóstol Pablo? Que cuando eso todavía no era apóstol, solo era un religioso, líder religioso. ¿Sabe qué hacía? Él iba a las autoridades del pueblo, de ese entonces, hermano, de la nación, y pedía cartas para ir a los diferentes lugares, para buscar personas que se reunieran en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sabe una cosa, hermano, los mataban, los arrastraban. Eso hacían crímenes horrendos, hermano. Y el apóstol Pablo participó en la muerte de Esteban, hermano, que era un hombre de Dios. Esteban fue apedreado. Mire, dice Hechos capítulo 7. Mire lo que hacía el apóstol Pablo. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Vamos a ir más adelante. Gloria al Señor. Mire, aquí en el capítulo 8, hermano. En el capítulo 8, el apóstol Pablo se llamaba Saulo. Su nombre era Saulo de Tarso. Él vivía en Tarso, hermano. Y el capítulo 8 dice: Saulo persigue a la iglesia. Dice: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban, que en el capítulo 7, versículo 55 más exactamente, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mientras que la gente enardecía, lo apedreaban. Versículo 54, Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían contra él sus dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos
y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven, oído, de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermano, estaban apedreando a Esteban. ¿Sabe por qué? Porque era un fiel seguidor de Jesús. O sea, era un cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Ser un seguidor de Jesús, que no le da pena predicar, que no le da pena decir yo soy de Cristo, que no le da miedo decir de Cristo, yo soy de Cristo. Y Esteban sabía que estaban matando a los que se llamaban, a los que se hacían llamar cristianos, los estaban matando, apedreados, hermano. Y mire, dice la palabra en Hechos capítulo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. O sea, estaban apedreando a Esteban y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba. Miren lo que hacía el apóstol Pablo antes, cuando él era un religioso. Por eso la religión es lo más perverso que puede haber. Ser religioso es ser perverso, ser enemigo de Dios. Miren lo que hacía Saulo, y era un religioso. Mire, dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y Saulo asolaba las iglesias y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Eso lo hacía el apóstol Pablo. Hasta el día, en el momento en que el Señor Jesucristo se presenta a Saulo y le dice: ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Toda persona, por religiosa que sea, mire, Saulo era religioso. Él mataba a los cristianos porque él quería únicamente ser seguidor de Dios. ¿Me hago entender? Él seguía a Dios, pero él no entendía que Cristo fue enviado por Dios para salvarnos. Él no entendía eso, ¿sí? Entonces él sentía celos de que alguien se hiciera llamar Dios, el Hijo de Dios, cuando no, que Dios está en el cielo y eso nadie lo puede ver y nosotros no podemos ver a Dios. Pero él no entendía que ese era el plan divino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo, mire, vamos a estar leyendo capítulo 9, capítulo 9, versículo 1 de Hechos. Dice así: conversión de Saulo. Saulo respirando, o sea, todo lo que él vivía, todo lo que él a toda hora era busque y medite. Él no podía, tal vez no podía dormir pensando en los evangélicos, o sea, en los cristianos que seguían a Jesús y que ya se habían salido de la religión, ¿sí? Entonces dice: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, al mismo sumo sacerdote que autorizó y que estuvo ahí untado con la muerte del Señor, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos, es que los iba a buscar, ¿sí? Él pidió cartas, póngale cuidado, pidió cartas para las sinagogas, o sea, las sinagogas eran los lugares donde se reunían, ¿sí? Las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, gloria al Señor. Vuelvo a leer para no perder el hilo. Mire, Saulo, respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, o sea, iba para Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Sabe quién es este camino? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los que ya estaban andando en ese camino, o sea, que ya se habían salido de la religión, se habían vuelto enemigos de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era religioso. Pablo era religioso. Por eso la religión nada es. Dice: para que hombres y mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. No, los iba a ir a matar, los iba a matar. Él perseguía a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Hermano, por eso el diablo, mire, a los que no eran cristianos verdaderos, el diablo los dejaba quietos. ¿Sí? Aquellos, no, es que a veces le pregunta a uno a alguna persona: ¿usted es cristiana? No, la verdad, mi papá es pastor, mi mamá es evangélica. Es que a mí me criaron en eso, ¿sí? Oiga, se avergüenza de decir: sí, yo soy de Cristo, pero está esperando esa persona que cuando muera llegará al cielo. Por favor, ubiquémonos. Si es enemigo de Cristo y Cristo es el único camino que nos lleva al Padre, no podemos avergonzarnos del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? Además, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Dice, estoy leyendo Hechos, capítulo 9, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿sí? Y cayendo en tierra, venga para que escuche, póngale cuidado. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero esa voz que le habló no era así como todo asustadito. Ay, Saulo, ¿por qué no se pone de parte mía? Venga, Saulo, ¿cuánto me cobra y para que sea amigo mío? No. El Señor Jesucristo le habló con autoridad. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Usted por qué tan religioso? ¿No ve que yo soy el camino? Usted está matando a los que están en el camino, o sea, a los que están en mí. ¿Por qué? Eso era lo que le quería decir el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él oyó la autoridad del Señor. ¿Y sabe qué? Ahí sí todo asustado y amilanado. Le dijo... Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sí? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Entonces, ¡ay, santo! Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a Saulo: Saulo, entre en la ciudad y ahí le voy a dar directrices. Pero ahí, en ese instante, Saulo ya había cambiado de pensamiento. Ya, se le prendió el bombillito de que entonces sí, el que me está hablando era el Señor. ¿Por qué? Porque mire cómo fue el acontecimiento. Le rodeó una luz del cielo. Una luz del cielo, y le habló con autoridad. ¿Quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, toda persona religiosa está en contra del evangelio verdadero de Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso le pasaba a Saulo. Saulo era un religioso, pero en sí era enemigo de la verdadera salvación, que es Cristo. Nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, se llama Jesucristo. Entonces, hermano, amigo que me está oyendo, hablo también con los hermanos evangélicos que dicen ser evangélicos y les da pena llevar una Biblia.
Es que lo que pasa es que yo llevo la Biblia pero en el celular. ¿Y por qué no la lleva así? ¿Por qué? ¿Le da pena? ¿Se avergüenza? Que le digan, oiga viejo, ¿qué es? Yo estuve un tiempo hace muchos años atrás, estuve buena cantidad de años, estuve descarriado. Cuando me reconcilio con el Señor, le pido perdón al Señor y empiezo de nuevo a caminar en el camino de la salvación. O sea, yo me había extraviado, me había salido del camino. Cuando el Señor en su misericordia me da la oportunidad de volver al camino, yo empiezo a caminar, ¿sí? Compré Biblia, sí, conseguí Biblia otra vez porque ya la Biblia no sé ni qué se había hecho, ¿sí? Cuando me reconcilio con el Señor, un día el Señor me habló y me dijo, lleva la Biblia al trabajo. Yo le dije, Señor, yo estaba orando, estaba contento porque me había reconciliado con el Señor. Ya llevaba yo tal vez como cuestión de un mes o 2 meses. Y en ese tiempo yo venía todos los días, me levantaba a orar y a alabar al Señor y a darle gracias por mi trabajo y todo. Y salía y me iba para el trabajo. Pero un día antes de salir al trabajo, el Señor me dijo, lleva la Biblia. Señor, yo voy a trabajar. Y me habló el Señor, me dijo, lleva la Biblia. Le dije, Señor, pero es que yo voy a trabajar. Me dijo, ¿te avergüenza? Me dijo el Señor. Hermano, oí aquí en mi mente una lucha y una batalla tremenda. Y yo decía, yo estoy como volviéndome loco. Era la mente, Dios me hablaba y me habla al pensamiento, hermano. Y conozco la voz del Señor. Y le dije, Señor, ¿tú quieres que yo lleve la Biblia? Está bien, Señor, voy a llevarla. Hermano, ese día me llené de decisión. Tomé una decisión, dije, pero es que si yo soy de Cristo, yo tengo que empezar a dar testimonio allá que ahora yo soy de este camino. ¿Sí ve? Que ahora tengo que empezar a dar frutos de que estoy caminando con Cristo, hermano. Yo no sé a quién le está hablando esta mañana el Señor. Yo no le estoy hablando, el Señor le está hablando allá a alguien. Hay alguien que se avergüenza de decirle a las almas que Cristo es la única solución y la única esperanza. Hay muchas personas llamados cristianos evangélicos y que se convierten en religiosos. Y la religión no te salva. Si tú te avergüenzas de solo llevar una Biblia, no más te empiezas por avergonzar de llevar una Biblia. Por eso no has comprado Biblia. Por eso mejor te compraste un buen celular para descargar la Biblia y llevarla dentro del celular porque va camufladita ahí, ¿cierto? Pues déjame decirte que si a ti te da pena llevar la Biblia, eres todo un completo religioso. Y la religión no es nada. La religión no te salva. Te hace falta lo que le sucedió a Saulo, tener un encuentro con el Señor. Que el Señor se te atraviese en el camino y le diga, bueno, ¿y tú por qué me persigues? Así le dijo a Saulo. Yo me imagino al Señor hablándole allá así, desde el cielo, bueno, Saulo, ¿usted por qué me persigue? Gloria al Señor. ¿Qué le pasa a usted conmigo? ¿Pero quién eres, Señor? No veía a nadie, pero veía, sus ojos estaban ciegos por el resplandor del cielo que estaba cayendo. Y sabe una cosa, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿vas a seguir peleando conmigo? ¿Te vas a seguir enfrentando conmigo? Y él reconoció, ahí tuvo él un cambio de mentalidad, que el camino en el que él andaba era religión, y que la religión no lo llevaba a nada, sino que es ser un verdadero seguidor de Cristo, un siervo de Cristo. Ese día ese hombre tuvo un cambio de mentalidad y de corazón. Hermano, hay gente que se avergüenza de cantar coro, de cantar un coro. Hermano, hay gente que se avergüenza. No, hermano. Mire, evangélicos cristianos de años, y los he invitado para que me acompañen al trabajo que estoy haciendo. Les da pena. Lo que pasa es que mejor esto, hermano, ¿por qué tenemos que avergonzarnos si el evangelio es vida? Es una vida nueva en
Cristo, es una relación con el Señor, una relación de noviazgo. Nosotros tenemos que estar felices, demostrándole al mundo que ahora somos de Cristo, que Cristo es nuestro novio y que muy pronto va a sonar la trompeta para irnos con el Señor a las bodas del Cordero. Nos vamos a casar con el Señor y nos vamos a estar toda la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque somos la esposa del Cordero. Somos la novia en este momento, pero vamos a ser la esposa. Estos son palabras que tal vez muchas personas no lo entienden, pero les desmigajo así, les trituro. Quiere decir que nos vamos a estar toda la eternidad con el Señor, donde esté el Señor, pero ya viéndolo a Él, disfrutando de su presencia. Hoy disfrutamos de la presencia del Señor por la fe en Cristo Jesús. Hoy tenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús por la fe y nos guiamos por su palabra. Oímos su voz a través de la Biblia. Es la única forma más perfecta como Dios te puede hablar. No te hagas el loco, no te hagas el desentendido, que Dios sí te ha venido hablando y tú has oído muchos mensajes cristianos de la Biblia verdaderamente que te invitan a ser un verdadero hijo de Dios, y tú te has hecho el de la oreja. Dios te dice hoy: no te avergüences del Evangelio. ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué te avergüenzas de mi palabra? ¿Por qué te avergüenzas de mi poder? Si yo lo di todo por ti, ¿qué estás esperando tú? Como Judas, Tomás, el apóstol Tomás, que dudó y dijo: no, eso es imposible que el Señor esté por ahí. Pero es que eso es imposible, es que lo dejamos sepultado y metido en una cueva y con una piedra puesta encima. Y le decía a la mujer: pero nosotros fuimos, entramos, los lienzos que le pusieron a él y lo envolvieron están ahí, dobladitos ahí están. Pero el Señor ya no está. ¿Sabe por qué no estaba? Porque había resucitado. Pero Tomás no quiso creer, dijo: hasta que no meta el dedo, hasta que no vea sus manos y meta el dedo en las llagas, no voy a creer. ¿Sabes qué tuvo que hacer el Señor por amor y misericordia con Tomás? Se le reveló y le dijo: venga para acá, Tomás, venga, meta el dedo acá, meta el dedo acá en mi costado. Y tuvo que meter el dedo en el costado y la mano. ¿Para qué? Para poder creer. ¿Tú estás esperando eso? ¿Que se le presente el Señor? Pues déjame decirte, hoy el Señor te está hablando a ti. No te hagas el desentendido, no te hagas la desentendida, que esta palabra es para ti. Cristo te ama, Cristo te quiere salvar. Cristo, el Señor, está esperando que tú dejes de ser un religioso, dejes de ser una religiosa, y que le entregues tu vida al Señor y que empieces a dar testimonio como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dejó de dar testimonio, dejó de ser un religioso. Dejó de ser un religioso y empezó a dar testimonio que ahora él andaba en el camino de la salvación. Se llama Jesucristo. Por eso después el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú supieras, tú que me estás oyendo, tú que estás ahí en tu casa, o tal vez vas en el auto, o tal vez estás en tu trabajo, tú que estás ahí, si tú entendieras el momento en el que estamos, a punto de acabarse la oportunidad de salvación, ¿sabes qué? Te botarías de rodillas en este momento, donde estés, te botarías, correrías, vendrías al Señor y le dirías: Señor, aquí estoy, perdóname, sálvame, Señor, yo no quiero pasar la eternidad sin Dios, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no predico para enriquecerme, yo no predico para llenar locales grandes, yo predico para que tú
creas y seas salvo por la fe en Cristo Jesús. He predicado la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo presento cada persona que ha oído este mensaje. Señor, cada persona que está en este en vivo, gracias, Señor, por cada persona que está ahí y que hoy tú le has revelado que el Evangelio es poder de Dios. Que todo el que está en el camino del Evangelio, pero que se avergüenza de decir que es cristiano, no es más que un religioso. Espíritu de Dios, yo te pido que en esta mañana la palabra de tu poder corra a todas las personas que me han oído y los inunde de tu gloria. Señor, que esta palabra haga el milagro del nuevo nacimiento en cada persona que me ha oído. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo envío esta palabra y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no volverá a ti, Señor, vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Si tú quieres hacer esta oración, si hoy tú has entendido que no has sido más sino un religioso porque crees en Dios y no le tienes rabia a los evangélicos, pero te avergüenzas del evangelio, ¿sabes una cosa? Yo te invito para que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra, dígalo, he oído tu palabra y te pido, Señor, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Señor, reconozco que no he sido el mejor cristiano, reconozco que no he sido más que un religioso y ahora he entendido que los religiosos nada son, que alguien tenía en cierto modo un gran porcentaje de realidad cuando decía que la religión es el opio del pueblo, es el engaño, es la maldad del pueblo. Señor, perdóname, que yo deje de ser un religioso. Haz en mí hoy, dígalo, haz en mí hoy el milagro del nuevo nacimiento y que a partir de hoy yo empiece a dar frutos de una nueva vida, de un cambio, Señor. Ten misericordia de mí, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invito para que tú estés ahí, haga esta oración de todo corazón. Y tú estés ahí diciéndole, Señor, de aquí en adelante yo quiero dejar de ser religioso y yo quiero vivir para ti, Señor. Y ayúdame para encontrar cada día tu palabra, tu verdad. Dígale al Señor, enséñame por el poder del Espíritu Santo. Enséñame, Señor, para ser un verdadero cristiano y que yo deje de ser un religioso. Comparte el link, tú que estás ahí en línea, en este en vivo, compártelo con otras personas que tal vez no entienden que ser religioso se empieza a ser parte del opio del pueblo, así sea religioso cristiano evangélico, así sea religioso cristiano evangélico. Así que comparte el link, compártelo, Dios te bendiga. Saludo a todos los que están ahí en este en vivo, deseando que la paz del Señor esté en cada corazón. Y también saludo a mi pastor Emenegio, a toda la congregación allá en Estados Unidos, y que el Señor les bendiga, que Dios bendiga a cada persona que me está oyendo, que hoy esté en vivo, en Alemania, en México, en Venezuela, en todas partes. Que esta palabra haga la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Gracias. Dios le bendiga grandemente y nos veremos el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.